Pepe Luis Vázquez es periodista y es nieto del torero muy famoso Pepe Luis Vázquez, del sobrino también del torero Pepe Luis Vázquez. Es decir, una persona con un gran pasado tauromaquio. ¿Cómo es tu relación con la tauromaquia, Pepe Luis? Muy familiar, sobre todo. Es una relación que me viene desde lo más hondo de mis raíces. Al final, los antepasados están ahí, ¿no? Desde mi tatarabuelo que haya documentado, porque se especula que incluso pueda haber más antepasados, pero no los tenemos documentados. Lo que sí tenemos claro es a partir del tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, los tíos abuelos, el hermano mayor de mi padre, que era mi padrino, y mi padre y sus hermanos, pues también. Entonces, bueno, pues es una relación, como te decía, muy familiar, muy íntima, y la tauromaquia, pues es una parte más de mí, ¿no? Al final he crecido viendo, oyendo y mamando tauromaquia, y para mí es como hablar, yo qué sé, de una habitación de la casa en la que vivo, ¿no? Para los que no lo sepan, para los oyentes que no lo sepan, ¿cuándo se inicia la tauromaquia? ¿Desde cuándo hay constancia que hay tauromaquia en España? Uf, pues es una... Me estás preguntando a mí que soy malísimo de memoria, pero no, yo no sé si el... Porque se suele decir que el primer torero fue Pedro Romero, de la Escuela de Ronda, y esto como lo vean los expertos taurinos me van a aniquilar, pero puede que sería el 1700 aproximadamente, yo creo que es 1700, pero vamos, lo que viene a ser el origen taurino creo que es bastante anterior. Y lo que sí tengo más o menos claro es que lo previo a la tauromaquia fue a caballo. Es decir, el torero de a pie que luego gana protagonismo era un subalterno y en un momento dado se invierte en el sentido de que el público dice, oye, el que va a caballo pues está muy bien, pero el que tiene mérito realmente es el subalterno que va a pie, hasta que ya deciden que lo que quieren ver es el espectáculo del torero de a pie. Pero el origen concreto de la tauromaquia es una gran tarea pendiente que tengo yo por ahí, que es leerme la enciclopedia del cosío, aunque sea por encima, porque es complicado, son veintitantos tomos o treinta y tantos, no sé cuántos son, pero vamos, no te sabría decir con exactitud porque no estaría mintiendo. Yo creo que no hay andaluz que se precie que no la tenga en su casa. Esa... Hombre, por supuesto, la enciclopedia del cosío hay que tenerla. Y teniendo en cuenta la tradición familiar que tienes, ¿no intentaste meterte en el mundillo? Sí, sí, algún pinillo hice. Lo que pasa que luego di la espantada. Sí, estuve ahí al final. Es lógico, ¿no? Que teniendo ese antecedente te pique la curiosidad, te pique el gusanillo y yo creo que ahí, bueno, puede que haya una cuestión casi genética, ¿no? Al final es algo hereditario y trasciende a lo que es un oficio. Es un estilo de vida, es una manera de sentir, de estar en el mundo. Es un arte, indudablemente, y el arte siempre tiene una connotación sentimental, ¿no? Es algo que te hace sentirte realizado. Entonces yo recuerdo que de pequeño ese gusanillo lo tenía ahí y por supuesto que lo intentaba matar. Cuando tenía ya 6 7 años sí que me acuerdo perfectamente de un revolcón que me dio una becerrilla en el campo y le cogí miedo y me quité de en medio. Pero por aquellos tiempos, cuando yo tenía esos 6 años, sí me acuerdo que a mi abuelo le inauguraron el monumento en Sevilla, en la Maestranza. Entonces yo ese día fui con él desde su casa hasta la Plaza de Toros y bueno, pues yo era siempre muy vivaracho, muy dicharachero, muy extrovertido, contaba todo, hablaba con todo el mundo y yo iba pregonando, bueno, pues que yo iba a ser torero y que además yo ya había toreado y todo. Y entonces ese acto de inauguración del monumento de mi abuelo frente a la Maestranza en Sevilla, que fue un domingo de resurrección, pues debió de ser el año 2002, el encargado de hacer la semblanza inicial era el director de ABC de Sevilla, se llamaba Manuel Ramírez. Entonces Manuel Ramírez hizo casi todo su discurso apelando al sentido de que hubiera un nuevo Pepe Luis en los ruedos, con la anécdota de que yo había estado toreando y se lo había contado y yo decía que quería ser torero. Entonces yo me acuerdo que un día viendo en mi casa eso, con 13 14 años aproximadamente, joder, pues fue como un llamado de sangre, es decir, lo vi y pensé, pues nada, esto es, o sea, cualquiera que haya tenido una duda vocacional, pues en ese momento es como se disiparan todas las dudas.
Y efectivamente, ahí me sobrepuse al miedo que había sentido de pequeño y aprendí sobre todo la técnica. Es verdad que fue una etapa en la que yo interioricé mucho que quería ser torero y dedicarme a ello profesionalmente, pero luego la vida va recolocando las fichas, las piezas del puzzle y bueno, oye, todavía estamos a tiempo, yo no lo descarto. Pero sí es verdad que la técnica la aprendí. Mi abuelo en aquel momento estaba vivo y tenía plenas facultades, sobre todo de cabeza, intelectuales, porque era un sabio, sin lugar a duda, era un gran filósofo, y él evidentemente no quería que me dedicara al mundo del toro de ninguna manera, pero sí me animaba mucho a que aprendiera el oficio, a que cogiera técnica, porque consideraba que como afición había pocas que pudieran superar el toreo, ¿no? Y es verdad que es un hobby muy sano, muy natural, muy distinto a todos los demás y que a mí personalmente cuando tengo ocasión de ponerme delante de un animal bravo, pues lo disfruto muchísimo. Y Pepe, ¿qué le dirías a la gente que, bueno, que quiere acabar con la tauromaquia? Bueno, le diría que... ¿sabes cuál es el problema? Que estamos tan polarizados y tan radicalizados que creo que cualquier cosa que le dijera no serviría de nada. Por eso me cuesta pensar qué le podría decir a alguien que de antemano ya quiere establecer una prohibición sobre algo. Porque a mí me parece fenomenal que una persona de una cultura totalmente opuesta, que no ha vivido eso desde pequeño, como es mi caso, que mis primeras imágenes son andando en un ruedo, es decir, los primeros pasos que yo di en mi vida cuando tenía 1 año eran en una plaza de toros. Entonces, naturalmente, la visión que yo tengo del mundo del toro no se ajusta a la que pueda tener cualquier otra persona. Pero si es una persona que de antemano, como digo, tiene una reserva hacia la tauromaquia porque no le gusta, porque le parece un acto, una expresión cultural violenta o lo que sea, sí que trataría de iniciarlo, ¿no?, en la tauromaquia desde el principio. Y trataría de enseñársela y trataría de hacerle ver la cara positiva que tiene la tauromaquia. O sea, sobre todo haría eso que se dice ahora mucho en política, pedagogía. Haría pedagogía. Pero, hombre, y sobre todo, lo que sí le diría es que su libertad acaba donde empieza la mía. Entonces, que me parece fenomenal que quiera o que tenga un deseo de acabar con la tauromaquia. Es decir, yo respeto su pensamiento y su idea, pero creo que lo mejor en este caso es dejar libertad y que cada uno elija. La tauromaquia desaparecerá el día que no haya nadie que quiera ir a un espectáculo taurino, pero mientras haya gente que quiera ir a un espectáculo taurino, no comparto ni mucho menos que se intente prohibir. Hay un libro precisamente hablando de iniciarse. A mí no me gustan los toros, no he visto yo, creo que una corrida entera nunca. Sin embargo, tú, Ramón, me recomendaste el libro de Juan Belmonte, Matador de Toros. Y se ha convertido en uno de mis 3 libros favoritos, para que veas. Y yo, sin ser gran defensor de la tauromaquia, el libro me encantó y lo recomiendo muchísimo. Es escrito por Manuel Chávez Nogales y escribe de una forma tradicionalista, le da mucha importancia a ese mundo, te explica la vida de Juan Belmonte, que al final está muy unida, me recuerda mucho a ti, ¿no? Porque no te explica los toros, entiendo yo, desde el punto de vista más cruel, sino al revés, más familiar, ¿no? Por supuesto, joder, pues, fíjate que hace poco yo lo pensaba, porque Manuel Chávez Nogales, que es para mí uno de los 5 grandes literatos del siglo XX español, es una pluma prodigiosa, con una capacidad de síntesis increíble, y es una persona que te hace sentir parte de lo que escribe, ¿no? Eso, yo recomiendo toda la obra de Manuel Chávez Nogales, he tenido la suerte de leer varios libros suyos, pero sí es verdad que se ha puesto de moda ahora. Es decir, a Manuel Chávez Nogales lo estamos reivindicando ahora, pero durante muchísimo tiempo el único candil encendido que ha habido honrando la memoria de Manuel Chávez Nogales ha sido Juan Belmonte con la tauromaquia. Es decir, que el único espectro social en el que se ha venerado la figura de Manuel Chávez Nogales durante muchísimo tiempo ha sido en la tauromaquia, porque efectivamente es que la biografía de Juan Belmonte pues probablemente sea una de las mejores biografías que se han escrito en la historia de la literatura, ¿no? Universal, vamos. Probablemente esto es una exageración para alguien que me escuche, pero yo pienso que es así.
Que en Andalucía somos muy exagerados, pero es así, es así. Como decía Lola Flores, decía, en mi boca hasta las mentiras se convierten en verdad, o sea que... Pero yo pienso sobre la abolición de los toros, ¿no? Que al final es algo más de tiempos pasados, ¿no? Es como... Fue un tema seguramente relativamente con ruido, porque interesaría en ese momento en la primera década de los 2000, ¿no? O Es incluso... pendular, es algo que va y que viene. Tengo entendido que ha habido hasta papas de Roma que han prohibido los toros. Y yo pienso que al final siempre vuelve. Y está muy ligado también a las ideologías, ¿no? A mí una de las cosas que más me horrorizan y trato de combatir es que se asocie la tauromaquia a una ideología concreta, pues la tauromaquia históricamente no ha tenido una ideología definida. Probablemente en Andalucía no se viva, no es de derecha ni de izquierda, es algo arraigado, ¿sabes? Pero porque tendemos en España a politizarlo todo. Pero tristemente la tauromaquia se ha politizado en de las últimas décadas con una lamentable asociación con la derecha, que por supuesto que puede haber miles de millones de taurinos de derechas, que no tiene nada de malo, pero es que también los tiene que haber y los hay y los puede haber de izquierdas. Entonces, en general, tendemos a patrimonializar las representaciones culturales, la religión. El cine es de izquierda ahora El mismo, cine o es de sea, izquierda, pero es una cosa lamentable. Es decir, si eres católico, tienes que ser de derecha. Bueno, pues habrá muchísima gente que no lo sea. De el hecho, mismo Oriol Junqueras es católico. bueno, es católico, religioso, por supuesto, y de hecho hizo una tesis doctoral, tengo entendido, sobre el Papa Benedicto XVI. En la cárcel, e iba a misa todos los domingos. Bueno, pues ya está. Es que no... Conviene no confundir ideología con religión ni mezclarlas. Pues lo mismo con la tauromaquia. Es mejor no meterse en esa batalla. Pero sí es verdad que hacía esta reflexión porque una parte de la izquierda, o más bien dicho, de la extrema izquierda, por una falsa cuestión ideológica del ecologismo, ha tratado de mimetizar a la tauromaquia como algo negativo, ¿no? Como algo que lucha contra los derechos de los animales, etcétera. Es que se han inventado unos derechos de los animales, es decir, que yo soy el primero que esto va a sonar como muy contradictorio, que está en contra del maltrato animal, es decir, a mí no me alegraría ver de repente en mitad de la calle a alguien apaleando a un perro, clavándole espadas, pues por supuesto que no, pero es que la tauromaquia es muy misteriosa, ¿eh? Es muy difícil de defender, yo lo admito. O sea, pero claro, jamás se me ocurriría comparar a un perro doméstico con un toro salvaje y bravo, ¿no? Pero a lo que voy es que ha habido ciertos movimientos ecologistas que han pensado que había que acabar con la tauromaquia, cuando además la tauromaquia probablemente sea una de las mayores fuentes de ecologismo que hay en el planeta, porque no hay mayor biodiversidad que en una finca donde se cría ganado bravo y nadie lucha más por la naturaleza que el ganadero que cría reses bravas, en muchos casos perdiéndole dinero, ¿eh? Porque con la cantidad de trabas que se le pone a la tauromaquia no es nada fácil para un ganadero cumplir con todos los requisitos y llegar a fin de mes, por no decir que en muchos casos va a pérdidas, pero se hace por puro romanticismo. Todavía recuerdo una frase de Fran Rivera cuando lo entrevistó Risto Mejide, que le dijo: yo te aseguro que yo quiero más al toro bravo que lo que tú lo quieres. Por supuesto, lo que pasa es que es muy difícil de... O sea, si la otra persona no lo quiere entender, no lo va a entender. Totalmente. O sea, y yo me acuerdo que en la carrera, cuando yo hacía la carrera de periodismo, me llamaron de un programa de 4, que era el típico debate de toros sí, toros no. Y me lo pensé mucho, al final no fui. No sé si no fui. Ya no me acuerdo bien de si no fui porque no me volvieron a llamar o porque yo dije que no. Pero en aquel impasse, de lo que sí me acuerdo perfectamente de una conversación que tuve con un profesor de psicología, que él me explicó, dice, mira, en un debate en el que lo que está en cuestión es muerte de un animal sí, muerte de un animal no, siempre va a ganar el que esté en contra de la muerte del animal. Entonces no te metas. Y él llevaba toda razón. La tauromaquia no se puede defender en un debate de toros sí, toros no. La tauromaquia hay que enseñarla desde el principio hasta el final. Y si alguien quiere entender la tauromaquia con todo su misterio, pues la entenderá. Y si no la quiere entender o no la puede entender porque le parece algo bárbaro, pues oye, es comprensible. Yo lo respeto.